Bendiciones, mis queridos y apreciados amigos. Una vez más estamos aquí con nuestra tercera parte del pecado de Aarón y María, pero bajo el contexto, la murmuración del pueblo. Para aquellos que no habían visto nuestro mensaje anterior, habíamos presentado en nuestra primera parte del pecado de Aarón y María, en el capítulo 12, versos 1 al 16, donde Aarón y María habían murmurado contra Moisés. Jehová llama a Aarón y a María, lo pone a cuenta y le hace saber que Moisés era su siervo fiel y que él le había elegido. Pero como fruto de esa murmuración contra este ministro fiel de Dios, porque cuando una persona, Dios llama a un hombre y es fiel y se habla en contra de él, le cae lepra, es decir, maldiciones. Pero si es un ministro de Dios que está ministrando para el diablo, no pasa nada, como los ministros de hoy en día, en su gran mayoría, porque los ministerios están todos caídos y podridos. Pero siempre Dios tiene dos o tres fieles entre ellos, que aunque no pueden hacer gran cosa dentro del ministerio porque son pocos, pero el Señor termina obrando a través de ellos, aunque fuera del ministerio, como en el caso de José de Arimatea y Nicodemo. Pues bien, en este caso, Jehová entonces, Moisés intercede por estos dos personajes, Aarón y María. A María le cae lepra y es sacada fuera durante 7 días. ¿Qué sucede? Dice en el verso 15 que esto fue un acto que fue hecho público, porque todo el pueblo se dio cuenta de lo que pasó, e incluso se tuvieron que detener, y ellos supieron por qué tuvieron que detenerse por el caso de Aarón y María. Hemos estado presentando por estos medios la verdad del cuarto ángel, para aquellos que rechazan la verdad del cuarto ángel, que son las verdades no salvíficas. Las verdades no salvíficas son las verdades bíblicas que están para molestar al justo, para que no peque, y la consecuencia si lo hace deliberadamente, o mejor dicho, si vuelve hacia atrás. Donde dice la Biblia que es imposible ser renovado para arrepentimiento y que ya no hay más sacrificio por su pecado. Hemos hecho el desafío, no a simples miembros de iglesia, sino a los grandes hombres que se dicen ser eruditos, teólogos, doctores, que muestren con las escrituras donde aparece en toda la Biblia, el Génesis y Apocalipsis, donde Dios haya justificado 2 veces a una persona por un mismo pecado. En la Biblia no existe el perdón ni la rejustificación, en ninguna parte aparece. Y que se ha puesto a contradecir la Biblia, tomando los textos bíblicos que son para el pecador que no ha sido justificado, se contradice la verdad bíblica que son para los ya justificados. Cosa que la Biblia no se contradice a sí mismo. Así que entonces, como este acto se había hecho público, según lo presenta el 12:15 del libro de Números, el Señor vino y hizo lo siguiente. A partir de ahí, nadie podía venir a murmurar contra Moisés. Pero resulta ser que en el capítulo 16, del 1 al 40, aparece Coré, Datán y Abirán y otros hombres que se aliaron con ellos a murmurar contra Moisés. Y estos hombres no corrieron la suerte que tuvo Aarón y María, porque ellos cometieron un error, se les concedió una oportunidad, pero estos hombres, Coré, Datán y Abirán, y los que se aliaron con ellos, no corrieron la misma suerte, porque ellos lo que estaban haciendo ya era una manera deliberada, porque ya ellos tenían un caso y un ejemplo, ya en el caso de Aarón y María. Y la Biblia presenta en ese relato, usted puede ir allá en el capítulo 16, del 1 al 40, que murieron 250, fueron consumidos, la tierra se lo tragó por haber murmurado, en este caso, a Aarón y a Moisés. María y Aarón fueron justificados, pero no se atrevieron a volver a cometer el mismo error, porque si lo hubiesen hecho, no hubiese visto más sacrificio por su pecado, no hubiese visto más perdón. Porque solamente ministros de Dios que ministran para el diablo son los que están enseñando que en la Biblia existe el perdón, pero sin evidencia bíblica. No hay evidencia bíblica. No hay evidencia bíblica para el perdón. Nada más se presenta el perdón de los pecados de los hombres antes de su conversión, y si lo hacen por ignorancia después de la justificación, tiene un abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Pero si es deliberado, se van. Así que para aquellos que vienen diciendo, no, que Israel pecaba mucho, nosotros le decimos, usted tiene razón, pero se equivocó. Porque si en Israel pecaba mucho y el Señor lo perdonaba, eso no es cierto. Y nos hemos propuesto por estos medios demostrar con las escrituras
que en todas las escrituras no aparece un caso de perdón. Así que por lo tanto, en nuestra segunda parte, esa fue la parte que presentamos, el pecado de Aarón y María bajo el contexto de la rebelión de Coré. Ahora en esta tercera parte, nosotros vamos a hablar de la murmuración del pueblo de Israel, después de haber tenido el ejemplo de Aarón y María, y el ejemplo de lo que pasó con Coré, Datán y Abirán. Oiga lo que hicieron esta gente. Al otro día del Señor haber matado 250 y haberse tragado, al otro día el pueblo vino a murmurar contra Moisés y Aarón. ¿Y sabe qué pasó? 14.700 el Señor mató. Y eso que Moisés vino a interceder, porque hemos enfatizado que allí, en el caso de Coré, Datán y Abirán, en este caso el Señor iba a eliminarlo a todos, porque siempre hay un grupo que está neutral, no está ni de un lado ni del otro, pero están prestos para estar más del lado de la mayoría que de la minoría. Es lo que hoy en día está pasando. En las iglesias hay personas que se les muestra ciertas verdades y con tal de estar frío con pastores, con iglesias, por estar del lado de la mayoría, prefieren mejor callarse, porque tienen miedo de ser marginados, ser echado a un lado. Usted fue llamado a poner en alto la verdad, pon en alto la verdad. Aquí cuenta un así, dice Jehová. La sierva de Dios dice que la verdad hay que presentarla por encima de la asociación general y los ministros. Aquí no estamos para estar trabajando para los ministros, es para el dueño de la iglesia. Así que por lo tanto, en este capítulo, capítulo 16, verso 41, hasta el 50, vamos a presentar nuestra tercera parte del pecado de Aarón y María, ahora bajo el contexto de la murmuración del pueblo. Dice aquí el relato, después de esta persona haber tenido el ejemplo del caso de María y Aarón, como le dije, y haber tenido lo que había sucedido el día anterior. Miren lo que hacen al otro día. Sin embargo, al siguiente día, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciéndole: ustedes han matado al pueblo de Yahweh. Oigan eso, ellos te están haciendo alusión a lo que habían muerto el día anterior, que era los 250. Pero al reunirse toda la congregación contra Moisés y contra Aarón, voltearon hacia el tabernáculo temporal y vieron que la nube lo había cubierto y se manifestó la gloria de Yahweh. Enseguida Moisés y Aarón fueron al tabernáculo, al frente del tabernáculo temporal. Entonces Yahweh habló a Moisés y Aarón diciéndole: apártese de en medio de esta congregación, porque lo voy a destruir instantáneamente. Entonces ellos se postraron sobre sus rostros, y Moisés dijo a Aarón: toma un incensario, pon fuego en él, y agrega el incienso, y tráele pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque ha surgido la ira de Yahweh, y la mortandad repentina ha empezado en medio del pueblo. Allí tuvo que Moisés postrarse como siempre, un hombre humilde que siempre está intercediendo por el pueblo. Y en esa intercesión, en lo que Aarón va a preparar el incienso para ofrecer el sacrificio y Moisés está intercediendo, comenzó la mortandad. Y mire lo que dice aquí. Entonces Aarón lo tomó tal como Moisés le dijo y corrió por en medio de la congregación, pero vio que la mortandad repentina ya había empezado entre el pueblo. Entonces, tomando incienso, hizo expiación por el pueblo. Enseguida se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad repentina. Oigan eso, cesó la mortandad repentina por la intercesión de Moisés. Pero oigan lo que dice aquí. Fueron 14.700 los que perecieron por la mortandad repentina, aparte de los que murieron por el cisma provocado por Coré. O sea, aquí el relato deja claro que esos 14.700 no tienen que ver con los que murieron el día anterior, porque los que murieron el día anterior es cosa aparte, porque es un relato aparte y un caso aparte. Así que este caso, como fue ahora el pueblo que se reunió, se salvó el reto. ¿Sabe por qué? Una, porque no fueron culpables directos, y segundo, por la intercesión de Moisés. Aquí vemos que Moisés intercede por el pueblo. Dios perdona al pueblo, pero antes de perdonar al pueblo tenía que pagarse la demanda de la ley, y 14.700 murieron sin mencionar lo que había muerto el día anterior. Esto es para aquellos enemigos de la verdad, para aquellos que rechazan la verdad del cuarto ángel, para aquellos que no quieren entender la seriedad de lo que es el plan de la salvación. Hay un plan de salvación
la cual Cristo murió por los pecados de los pecadores, pero no murió por los pecados de los justos. Por los pecados de los justos, que es por ignorancia, por esos pecados tendrá que pagar el diablo, y es que Cristo está intercediendo. Y los pecados que se cometen deliberadamente después de la justificación, no paga ni Cristo ni el diablo, pagan los individuos. Por eso, mi amigo, es bueno que usted tenga la seriedad de este mensaje. Siempre le vamos a decir, le vamos a recordar que aquí lo que cuenta un así dice Jehová y no un así dice la iglesia ni los pastores. Eso tiene que estar claro entre nosotros. Es una lástima que las iglesias hoy en día se están llenando de nombres que están inscritos en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Razones. Si, como dice el Ellen White, a partir de que una persona es declarada hijo de Dios, su nombre queda inscrito en el libro de la vida, y hay nombres que están inscritos en los libros de la iglesia, pero no están en el libro de la vida, ¿qué pasó ahí? Las personas no están razonando. Y he dicho en temas anteriores que hay dos razones por las cuales hay nombres que están inscritos en los libros de la iglesia y no en el libro de la vida. Uno es porque han recibido el bautismo del agua, pero no han recibido el bautismo del Espíritu. Esa persona nunca han estado salva. Esa persona ha experimentado la conversión en la carne, porque han sido justificados por los hombres. Y esta persona, por lo tanto, están perdidos con esperanza, porque no han sido justificados. Y hay un tipo de personas que tienen su nombre inscrito en el libro de la iglesia, pero no en el libro de la vida, que son aquellos que habían recibido el bautismo del agua y del Espíritu, habían gozado del don celestial, pecaron deliberadamente y su nombre automáticamente queda borrado del libro de la vida. Y si a usted le dice, no, porque los nombres se borran en el día final, dígale en qué tiempo estamos. No es en el tiempo final. ¿Cuándo comenzó el día de expiación? Especialmente para nosotros como adventistas, que tenemos la doctrina que comenzó en 1844, el día de expiación. Y que sabemos que ya Cristo está al punto de salir del lugar santísimo, porque ya está concluyendo su obra de expiación. A este mundo se dio un aproximado de 6.000 años de pecado. Las profecías sí lo señalan. Así que, por lo tanto, mi amigo querido, en esta tercera parte nosotros quisimos enfatizar que estos hombres del día anterior a este caso de Coré, Datán y Abiram no corrieron la suerte de María y Aarón, porque el caso de María y Aarón se había hecho público y nadie podía cometer el mismo error de María y Aarón, porque de hacerlo ya no sería un error, sino que sería una necedad o deliberadamente. Y como lo hicieron teniendo el ejemplo ya sucedido en el caso de María y Aarón, por eso no tuvieron oportunidad para la retratación ni el perdón y perecieron. Y esto al otro día de haber visto lo que pasó con estos 250, entonces se reúnen para continuar hablando mal de Aarón y de Moisés. Y Jehová viene y al mundo amortandad, allí Jehová no tuvo que llamarlo para hablar ni entrar a cuenta. No, cuando María y Aarón cometieron su error, Jehová lo llamó para ponerse a cuenta. En la segunda dice, no, yo le voy a hacer ahora la diferencia, quién es el que tiene razón. Y eso lo llevó. Y en la tercera, ni siquiera tuvo que consultar, comenzó a eliminar una mortandad de una vez. Y por la intercesión de Moisés, entonces el Señor decidió perdonar al pueblo. Pero antes de perdonarlo, hubo que pagar la demanda de la ley. Por eso yo digo a la gente, Dios nunca perdonó al pueblo sin que antes se pagara la demanda de la ley. Por eso he dicho que la gente hoy en día, los pastores, lo único que han hecho es enseñar a las iglesias que miren hacia la cruz y que vean solo el amor de Dios en la cruz. Pero no le han enseñado a la iglesia a que ellos vean tres cosas que se revelan en la cruz. En la cruz se revela cuánto ama Dios al hombre. Lo ama tanto que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Luego se presenta en la cruz cuánto aborrece Dios el pecado. Dios aborrece tanto el pecado que ni aun a su propio Hijo lo escatimó, es decir, lo pasó por alto, sino que la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo. Y si eso fue sobre su propio Hijo, ¿tú te crees que a ti y a mí el Señor va a venir, va a estar tolerando unos pecados deliberados después de la justificación? Y sobre todo cuando no hay más sangre disponible. Porque Cristo murió por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos, es decir, de los ya justificados. Nosotros citamos en el tema anterior, cuando el caso de Coré, Datán y Abiram, 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 12, donde dice que estas personas, todos en Moisés, en el mar, fueron bautizados. Y una vez que había sido bautizado, por eso el Señor, todo el que pecaba por ignorancia, concedía una oportunidad, y si era deliberado, se lo llevaba. ¿Por qué? Porque ellos vieron la grandeza y proeza de Dios allá en Egipto. Fueron bautizados en el mar y por lo tanto tenían que mantenerse fieles. Por eso,
Todos esos que salieron de Egipto quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová una vez que habían sido justificados y habían hecho un pacto con Dios. Así que, mi amigo querido, queremos en esta tercera parte decirte, no te juegues con el pecado. Y si eres de aquello que había estado cometiendo pecado consciente y deliberado después de justificado, y no sabía que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado, aférrate a la promesa de Juan 8:32 que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Señor Jesús convertirá tu pecado consciente y deliberado con un pecado de ignorancia porque tú no lo conocías. Y lo va a introducir en el santuario como un pecado de ignorancia porque en el santuario no se admite pecado consciente y deliberado. Vas a introducirlo como un pecado de ignorancia porque tú no lo sabías. Y cuando Él vaya ante el Padre a interceder por ti, como lo ha hecho conmigo, y lo va a hacer con aquellos que no lo sabían, Él va a venir. Y cuando vaya allá y el Padre diga, pero él conocía el Evangelio y sabía que no había fornicado, adulterar y mira todo lo que hizo después de la justificación. El Señor Jesús le va a decir, pero él no sabía que aquí no se intercede por pecado consciente y deliberado. Ahora por medio del mensaje de tu siervo elegido, Nelson Cuarto Ángel, que ha tenido el valor de presentar estas verdades, a pesar de que los ancianos y pastores de la simiente del diablo lo sacaron de su iglesia por presentar estas verdades, ellos conocieron estas verdades y ahora han hecho un pacto y ahora este pecado consciente y deliberado lo hemos traído aquí como un pecado de ignorancia porque ellos no lo sabían. Y entonces el Señor te va a justificar, te va a dar una oportunidad porque tú no lo sabías. Y ese pecado consciente y deliberado que tú cometiste, el diablo, se le imputa al diablo y el diablo tendrá que pagar por ello. Y cuando el diablo vaya y diga, no, pero fue consciente y deliberado, no me lo carga a mí, a decir, no, pero ese pecado se le imputó a él como un pecado de ignorancia, porque él no conocía esa verdad. Porque tú has estado controlando a los pastores ministros de Dios que están ministrando para ti ahora. Tú estás controlando a los ancianos de Dios que ahora están ministrando para ti, para el diablo. Ellos no le habían presentado esta verdad. Pero como hubo un ministro de Dios, un llamado de él, tuvo el valor de presentar esta verdad, ahora conoció esta verdad y ahora su pecado consciente y deliberado, nosotros lo convertimos en un pecado de ignorancia porque él no lo conocía y ahora esos pecados se te van a imputar a ti y tú tendrás que pagar por ellos. Porque tú sabes que yo morí por los pecados de los hombres antes de la conversión, pero no morí por los pecados de los hombres después de su conversión. Tú lo sabes. Porque el diablo está claro de eso. El diablo tiene seguro a esa gente ahí. Así, mi amigo, que no te juegues con el pecado. Hay dos Jesús. Hay un Jesús del diablo, que es el que está intercediendo por pecado consciente y deliberado. Y hay un Jesús de Dios, que es el que está intercediendo por pecado de ignorancia del pueblo. En la iglesia adventista hay dos Jesús. Uno que intercede por los pecados de ignorancia, que es el Jesús verdadero. Y está el Jesús de los ministros que está ministrando para el diablo, que es el Jesús que intercede por pecado consciente y deliberado cuando la Biblia no lo presenta. Porque todavía Jesús verdadero, oye lo que hace. Ese pecado consciente y deliberado, concediéndote una oportunidad, lo va a introducir como un pecado de ignorancia. Pero ay de ti, si una vez que hiciste ese pacto vuelve a lo mismo. Porque con qué cara irá Jesús ante el Padre y con qué cara te irás tú a presentar ante Jesús una vez más. Así que, mi hermano querido, Dios te guarde. Recuerda que Cristo está al punto de salir del lugar santísimo. Y antes que Cristo salga del lugar santísimo, debemos tener la victoria sobre el pecado. Porque se va a recibir el tercer bautismo, que es el bautismo de fuego, el de la prueba. Donde ahí nosotros vamos a tener que permanecer sin intercesor, de pie ante el santuario y no podremos pecar. Recuerda que la victoria sobre el pecado no se alcanza después que Cristo salga del lugar santísimo. La victoria sobre el pecado no se alcanza cuando Cristo venga sobre el nuevo cielo. Cristo viene a buscar a los ya sellados. Cristo viene a buscar a los que vivieron sin intercesor bajo la prueba más terrible. No te olvides que existen tres tipos de bautismo, la cual Cristo los recibió. Y los recibieron los sellados. El bautismo del agua, que es donde testificamos entre el demás mundo que hemos aceptado al Señor Jesús y que hemos sido justificados por su sangre. El segundo bautismo es el bautismo del Espíritu, que no será ignorante. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso los apóstoles tuvieron que tener un conocimiento de la verdad y cuando conocieron la verdad, fueron investidos del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es para ignorantes. Así que si tú no estás estudiando la Biblia, tú no estás investigando, no estás haciendo como los berianos y te estás confiando en un asistencia de Jehová y un asistencia de los pastores y un asistencia de la iglesia, tienes problemas. El bautismo del Espíritu solamente recibirán los que confían en un asistencia de Jehová, los que no ponen la Biblia a contradecirse a sí mismos. Y el tercer bautismo es el bautismo de fuego. En el bautismo de fuego que se determina si tú entras o no entras, o nosotros entramos o no entramos al reino del cielo. Porque en el bautismo de fuego
es que nosotros tenemos que permanecer fieles. Yo no sé, en la prueba es que todo el mundo cede. Cuando la prueba es para la persona identificarse que está de parte de Dios. Esto es terrible lo que está pasando, mis queridos amigos. Así que yo espero, mi amigo querido, que el Señor pueda obrar grandemente en tu vida. Ese mensaje tiene el propósito de que los pocos que tienen su nombre inscrito en los libros de la iglesia y en el libro de la vida no sean borrados del libro de la vida y se queden solo en el libro de la iglesia. Por eso nosotros queremos decir que tiene que pelear esta batalla de fe. Tiene que promover esta verdad bíblica. La palabra de Dios dice, el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado. Hebreos 10, 26 hasta el 31, léanselo. Eso es tan simple y sencillo como la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es una promesa para el pecador que no ha sido justificado. Por eso la evidencia que solamente para el que no ha sido justificado está en Hebreos 10, 26. La palabra de Dios dice que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y gozó del don celestial y recayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Así de simple y sencillo, como usted cree que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve será emblanquecida, y si fuera rojo como el carmesí, que es la promesa para el pecador que no ha sido justificado. Así como de cierto es esa verdad, así de cierto también es Hebreos 6, 4 al 6, que dice que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu, que es aquel que sus pecados eran como la grana y fueron blancos como el carmesí, eran rojos como el carmesí, vinieron a ser como blanca lana, después que una vez que se hizo esa obra en ti, si vuelves a entrar, dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento. Aunque los pastores y las iglesias digan lo contrario, pero al fin y al cabo lo que cuenta, aún así dice Jehová. En el día del juicio, muchos se quedarán defraudados diciendo, al Señor, pero los pastores me dijeron. Por eso es que habrán feligreses que matarán a su ministro, porque ellos eran ministros del diablo que se hicieron pasar por ministros de Dios, y también ministros de Dios que estaban ministrando para el diablo. Sus propios feligreses le caerán encima y le matarán por haber dicho que lo que estaban predicando Nelson Cuarto Ángel y los demás fieles de Dios eran cosas que eran extrañas y que no podían creerse en eso. Y por confiarse en eso, el Espíritu Santo no podía obrar en su vida. Y como no podía obrar en su vida, siguieron en sus pecados. Y como siguieron en sus pecados, lamentablemente no pudieron ser aceptos de vivir sin intercesor y mantenerse victoriosos sobre la prueba más terrible. Solamente lo que acepta es la verdad del cuarto ángel, del ángel de Apocalipsis 18, que alumbra el mundo entero con su gloria, que está para poner en alto esa verdad de que han estado sepultados por tantos años. Aquellos serán los que saldrán victoriosos y dirán en aquel día cuando Cristo venga, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado, nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Así que esperamos que tú seas de ese grupo, amigo querido. Esperamos que tú no seas del grupo de mayoría que le hace la contra a la verdad, que no sea del grupo que pone la Biblia a contradecirse a sí mismo, que no sea de aquellos que toman esta verdad de que son para el pecador que no ha sido justificado, para contradecir la verdad de que son para el ya justificado. Esperamos que tú seas un defensor y batallador de la verdad de este mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Así que Dios te guarde, una vez más te pido, esperando que el Padre Celestial pueda concederte el privilegio, como lo demás sellado, de que te haga participante de la naturaleza divina, porque solamente experimentando la verdadera conversión y siendo participante de la naturaleza divina puede ser realidad la vida de Cristo en nuestra persona, donde Cristo vivió para vindicar el nombre de Dios y no pecó. A partir de que el hombre experimenta la verdadera conversión, debe vivir una vida sin pecado, y cuando vive una vida sin pecado, aun si lo hace por ignorancia, no se le tomará en cuenta en sí como pecado, porque aún continúa salvo, y por ese pecado tendrá que pagar el diablo. Así que, mi amigo, le queremos en el amor de Cristo, sigamos avanzando. Si usted de lo que no se ha suscrito en este canal, suscríbase, y si usted está suscrito, no se olvide de compartir este mensaje, porque si otros se pierden por la falta de este mensaje, de esta verdad, la sangre de ellos caerá sobre usted por haberla recibido y no haberla compartido. Quítese esa responsabilidad de arriba. No se olvide de compartir esta verdad tan seria y delicada, para que no sigan aumentando los nombres en los libros de la iglesia y fuera del libro de la vida. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. Será hasta la próxima. Bye.